Muy buenas a todos, estamos aquí en una nueva sesión de Arquitasa Talk y es la número 13, así que inauguramos un ciclo nuevo. Y contamos con una invitada que además es una gran amiga, que es Milena Villalba, y seguro que la habéis conocido a través de sus imágenes, porque Milena, además de arquitecta por la Politécnica de Valencia, en 2012 es también fotógrafa por la Escuela Superior de Arte y Diseño de Valencia. Bienvenida, Milena. Gracias. Bueno, Milena lleva trabajando profesionalmente en el campo de la fotografía de arquitectura desde 2014 y recientemente también ha empezado a explorar el vídeo de manera también profesional, bueno, recientemente desde 2019 ya. Y bueno, tenemos un ejemplo maravilloso que es el documental del Palau de Noia, que está en la Bienal de Venecia del 2020. Y aparte de esta labor profesional, también has dado talleres, conferencias en múltiples centros culturales, festivales, instituciones académicas, por ejemplo, con arquitecturas cerámicas, con la Cátedra de Arquitecturas Cerámicas en Valencia, tiene una participación bastante continuada. Así que bueno, lo primero de todo, muchas gracias por animarte a estar aquí en esta sesión y bueno, esperamos que nos cuentes un montón de cosas sobre tu visión de la arquitectura a través de la fotografía y del vídeo, claro. Muchas gracias, Ana. Nada, me hace mucha ilusión. Bueno, pues lo primero de todo que quería preguntarte es sobre la fotografía. ¿Qué te permite a ti la fotografía como herramienta expresar? Es decir, ¿cómo miras tú el mundo de manera diferente cuando estás trabajando a través de la fotografía? Yo diría que al final la fotografía lo que me permite es mirar situaciones, da como cierto derecho a mirar, ¿no? Cosas que de otra manera, pues, a lo mejor no harías. Quiero decir que cuando estás trabajando con la cámara, ¿no? Observas muchísimas cosas que no verías, ¿no? De otra manera, porque puedes estar como detrás de ella, ¿no? Como observando a la gente, como mucho rato para captar cierto momento, que si no tuvieses una cámara, si estuvieses mirando fijamente a alguien, pues se sentiría muy incómodo, ¿no? No te diría, esta persona, ¿qué le pasa? Es rara, ¿no? Y bueno, y luego ya dentro de la fotografía de arquitectura, pues sí que es verdad pues, que me permite aproximarme a situaciones y mundos que no tienen nada que ver conmigo y que no podría como vivirlo, ¿no? Si no fuese de otra manera. Por ejemplo, recientemente estuve fotografiando la cooperativa de viviendas de La Balma en Barcelona y bueno, pues ellos me dejaron una habitación allí, estuve varios días con ellos conviviendo mientras estaba trabajando y tal. Y claro, pues es una cosa que dices, bueno, pues si no es que yo voy aquí a hacer un reportaje, a mí a cuento de qué, ¿no? Me van a dejar aquí una habitación y voy a poder comer con ellos, hablar con ellos, voy a poder hacerles preguntas de, pues, cómo se siente con este proyecto, cómo ha surgido, no sé, hay como una cantidad de cosas, ¿no? Que absorbes y que yo supongo que eso luego se plasma en la fotografía de alguna manera, ¿no? O sea, que también hay una devolución, ¿no? Entonces yo no sabría decir exactamente qué quiero expresar, ¿no? Con mis imágenes. Entiendo pues que hay una devolución y que ahí pues hay algo, ¿no? Que se expresa. Sí, al final la fotografía como medio lo que te permite es adentrarte en los mundos que estás retratando, ¿no? Que no es simplemente mirar, es meterte dentro de esa fotografía que aún no existe para poder conectar con todas las personas que hay ahí, conocer su historia, etc. Y lo que decías sobre que a lo mejor no pueden mirar a una persona fijamente, pero si tienes una cámara así, me parece también súper interesante porque es como un objeto que se convierte en un mediador entre una persona y un lugar o entre dos personas, ¿no? Es como Claro. ese ejercicio que hace de detenerse, de detener el tiempo, permite que sea como lícito detenerte también a observar un largo tiempo, ¿no? Cosa que a lo mejor a través de nuestros propios ojos no podríamos hacer por convenciones sociales. Claro, claro.
sí, totalmente. Sí, y bueno, y volviendo a esto, ¿no? Que decías tú de que al final es como un medio, ¿no? Que es como que está como en medio, ¿no? De la persona que está trabajando con la cámara y la realidad. A mí me gusta mucho pensar que cuando haces un retrato, ¿no? Pues realmente también te estás retratando a ti mismo, ¿no? De alguna manera, a ti misma, porque eh, al final cada fotógrafo, fotógrafa tiene una interacción diferente, ¿no? Con el sujeto, con lo cual los resultados son diferentes, ¿no? Conforme tú seas, es conforme tú vas a interactuar y al final, aunque estás retratando a la otra persona, también te estás retratando a ti mismo, ¿no? Y yo creo, con los retratos, ¿no? De rostros, creo que es como muy directo, ¿no? Para explicarlo, pero yo creo que sucede igual en la fotografía de arquitectura, o sea, al final, como pasa por ti y al final, pues, ahí quedas tú también, ¿no? De alguna manera. Mm. Y también ese retrato, lo de retratarte a ti mismo, bueno, como lo que suelen decir, ¿no? De que el mundo no es como es, sino como lo observamos. Eso respondería un poco a esa idea de cuando estás tomando una fotografía, también te estás fotografiando a ti mismo. Y otra cosa que has comentado así un poco sobre dónde pone el foco, ¿no? ¿Qué es lo que estás observando? A lo mejor como viandantes o como habitantes de un lugar, pasamos por alto una serie de cosas que están ahí, que si no nos detenemos con un propósito cerrado a observarla, nunca los miraríamos, ¿no? Sí, sí, seguramente. Luego a eso también hay que decir que al final, a mí me gusta mucho decir, ¿no? Que la fotografía es una representación de la realidad, con lo cual una cosa es lo que tú observas y luego tú tienes que representarlo, ¿no? Porque hay muchas veces hay cosas que se observan que no se pueden representar con fotos, pero igual se pueden representar bien escribiendo, ¿no? O con un vídeo, no sé, o sea, que es un lenguaje que hay que dominar y saber qué cosas se pueden contar y cuáles no. Si quieres contar algo, cómo te las apañas, ¿no? Para contarlo. Claro, hablaba en la charla con Landa Hernández, hablábamos sobre el formato, ¿no? Sobre, bueno, un poco la dualidad, lenguaje visual, lenguaje escrito, de cómo se acompañan textos e imágenes uno a la otra, pero también cómo se acompañan las imágenes entre sí, ¿no? Contigo lo hemos hablado muchísimas veces. Una serie fotográfica está narrando un lugar de una cierta manera, pero luego hay un formato siempre al que se supedita la serie fotográfica, o si tú de repente no trabajas en serie, sino que extrae y extrapola algunas de esas imágenes, cómo se exponen, cómo se colocan en un espacio expositivo o en una publicación en papel, qué pone al lado de qué, ya va cambiando lo que estás contando a través de ese formato. Y si nos vamos al tema del vídeo, bueno, que tú estás adentrándote en él, además ahora mismo estás estudiando lenguaje cinematográfico, pues aquí esto se hace patente, ¿no? Entonces imagino que para ti ha sido eso también una razón para adentrarte en el mundo del vídeo. Sí, quieres decir cómo explorar, ¿no? Lo que es el lenguaje, ¿no? Bueno, al final el lenguaje se compone, o sea, el lenguaje son partes que juntas, ¿no? De alguna manera, y entonces según cómo las juntes, les das un significado u otro, ¿no? Y claro, a la hora de juntar, claro, es muy importante el soporte, ¿no? Que es lo que tú estabas diciendo. Yo alguna vez he oído decir, pero que incluso igual yo misma también en algún momento puedo haberlo dicho esto, ¿no? No, las fotos pues pueden ser como una película, no sé qué, ¿no? Yo hago unas fotos y esto es como una película, pero... Y claro, yo como que yo me quedé como con ese rum rum y dices, a ver, no es como una película porque el soporte, es lo que estás diciendo, el soporte es diferente, ¿no? O sea, cuando tú ves una película o algo, tú estás sentada o sentado y tú ves como una serie de imágenes, ¿no? Que se van o sea, un plano, otro plano, ¿no? Y todo el rato estás sentada, ¿no? Y entonces, según qué planos vayas, en qué orden los vas poniendo, pues eso va adquiriendo un significado u otro. Pero tú como espectador estás sentado y la información es continua, ¿no? Y tú estás ahí con los ojos mirando. Si vamos a una exposición de fotos,
pues claro, es lo que tú estás diciendo, que al final las fotos están colocadas en el espacio de una determinada manera, los tiempos son diferentes, claro, no es lo mismo ver una película, ¿no? Donde el tiempo, prácticamente no hay tiempo, ¿no? Entre un fragmento y otro. Pero claro, tú si estás viendo fotos colgadas en una pared, sí que hay tiempo y la interacción que tienes tú con el espacio, ¿no? Donde estás observando esas imágenes. Y bueno, y claro, lo que decías tú de la publicación, ¿no? Claro, cómo colocas las fotos, ¿no? Por ejemplo, hace poco un diseñador gráfico nos contaba, por ejemplo, que había hecho un fotolibro, ¿no? Que, donde quería generar cierta incomodidad, ¿no? Porque las fotos en sí eran incómodas. ¿Y qué hizo? Pues a ver, lo normal, aquí en Occidente, cuando tú coges un libro, es ir pasando así las hojas, ¿no? De derecha a izquierda, y lo cómodo es ver aquí la imagen, ¿no? Aquí, aquí. Pues ¿él qué hizo? Pues él la colocó aquí detrás, ¿no? Entonces, claro, era como realmente lo que tú estás de pues era incómodo, ¿no? Entonces, claro, esto, por ejemplo, pues si quieres transmitir incomodidad con el vídeo, lo tienes que hacer de otra manera, ¿no? O sea, y luego también interviene el sonido, etcétera. Entonces, sí, me parece como súper interesante, ¿no? El tema del lenguaje visual, ¿no? Y los diferentes soportes y los significados que se le puede dar. Me parece muy interesante. Sí. Tiempo, movimiento, lenguaje, todo eso te lo aporta el vídeo, que en la fotografía tendrías que trabajarlo como con una postproducción, ¿no? Una fase más allá de la fotografía en sí. Mientras que en el vídeo ya puedes estar incorporando esa serie de elementos, ¿no? Imagino que eso también ha sido algo de lo que te ha traído a la hora de adentrarte en la comunicación de arquitectura a través del vídeo documental. Bueno, porque estamos hablando principalmente de vídeo documental, ¿no? Claro, sí. Sí, la verdad es que sí que es cierto que, claro, que en las fotos yo creo que hay veces que me siento como limitada, ¿no? Entonces, pues me parece súper interesante el formato del vídeo, pues porque te permite contar otras cosas, ¿no? Y te permite poner voz, te permite movimiento, ¿no? Y bueno, pero a ver, ambos lenguajes son interesantes. La fotografía me gusta Claro. muchísimo. Al final tu manera de trabajar también es fruto, ¿no? De unas circunstancias, ¿no? De lo que has vivido. En mi caso, pues, bueno, en el nuestro, porque también es el tuyo, Ana, estudiamos arquitectura en un momento, ¿no? En el que, pues, en la asignatura de proyectos hacíamos como grandes infraestructuras, ¿no? Museos, colegios, que bueno, era normal, pues porque a lo mejor esos profesores o lo que se estaba haciendo en ese momento o lo que se había hecho en los años de atrás era como este tipo de arquitectura, ¿no? ¿Y qué pasa? Que acabamos la carrera en un momento de crisis donde no había trabajo y bueno, yo creo que eso también condiciona mucho nuestra mirada, ¿no? Y lo que queremos expresar. Y bueno, y al final yo creo que toda esta cosa, ¿no? Pues que a mí me gusta mucho como el rollo de incluir como a las personas, ¿no? En las fotografías y tal, pues creo que tiene un poco que ver con, no sé, creo que es como un pequeño acto de rebeldía, ¿no? Porque al final la formación sí que es verdad que tiene como un punto como clasista, ¿no? Altivo, bueno, no Limitante, inclusivo, ¿no? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? limitante, ¿no? Una mirada muy limitada Limitante. puede ser la Sí, profesión. sí, por ejemplo, bueno, la arquitectura popular, ¿no? Que tú pues eres una gran amante, pues prácticamente es un tema que no se toca No, no mucho, es. ¿no? Al final, bueno, yo creo que lo que expresas es que existen como muchas arquitecturas, ¿no? No solo esas, ¿no? que te han enseñado. Y bueno, hemos dicho en tu intro que realmente tiene una trayectoria ya bastante extensa también como docente, ¿no? Unas veces más dentro del ámbito académico, otras veces más en eventos culturales festivos como festivales, que bueno, podemos citar el IFAC, donde fuiste a dar un taller sobre escenopeica en Holanda en 2015, que ahí fue donde nos conocimos, en el IFAC de Almería, junto a Santi de Memo Sedma,
Después en el MEI, que ha estado en Senegal con MEI, que ha estado en Portugal. Hay diferentes maneras de docencia, diferentes maneras de explicar la fotografía o de hacer que la gente se aproxime a un nuevo tema en estos ejemplos que hemos visto de los talleres que has dado. Pero me pregunto, en términos generales, en todo ello, ¿cuál ha sido la idea principal que tú te has esforzado en transmitir? ¿O cuál ha sido la idea principal que tú has visto que ha causado más impacto en los estudiantes? A lo que es a nivel técnico, pues siempre empiezas como con cosas muy básicas, ¿no? Pero a nivel como de reflexión, ¿no? De lo que es de la fotografía, ¿no? O del medio, pues siempre intento transmitir que sean como un poco más conscientes, ¿no? De lo que ven y de lo que hacen, ¿no? Porque que todo cuenta, ¿no? Que al final cuando ves una imagen, si está vacía cuenta algo, si hay un balón cuenta algo, si hay una persona cuenta otra cosa, o sea, cada elemento que hay en la imagen cuenta, ¿no? Y hay que ser como muy consciente, ¿no? Porque yo noto que en general en la profesión hay mucha inconsciencia. Bueno, es que o sea, de cómo se utiliza, ¿no? El lenguaje. Por ejemplo, a mí me gusta siempre mucho pues, poner el ejemplo de Guess, ¿no? Que es una marca de ropa, que bueno, pues tú cuando ves una fotografía de Guess, lo que te está vendiendo no es, mira, ¿te gusta este vestido, cómo queda, cómo está diseñado? No te está vendiendo eso. Te está diciendo, si compras Guess vas a ser como yo, vas a ser igual de guay que yo, ¿no? Vas a tener este estatus. Y con la fotografía arquitectura sucede exactamente lo mismo. O sea, el caso más exagerado es las casas de lujo donde aparece una chica delgada, a veces con minifalda, con una determinada actitud, que eso también hay que decirlo, es que la actitud es muy importante y cómo tú eso lo fotografías. Y bueno, bueno, al hilo viene de, bueno, yo creo que es un tipo de fotografía muy masculina, ¿no? Estás como diciendo, mira, si te compras esta casa, si te compras esta arquitectura, mejor dicho, porque no está vendiendo, no está diciendo, no, mira, estos espacios son fenomenales, aquí tienes ventilación cruzada, aquí te da la luz, no te está diciendo eso. Te está diciendo, si compras esta casa, la chica viene con la casa, ¿no? Claro que sí, pues si eres chica, puede ser que también hagas estas fotos porque al final, como tú estás mamando de todo lo que viene detrás, pues inconscientemente lo haces, pero yo creo que de ti sola, por ejemplo, pues no, a mí no me sale, ¿no? No, ni se debe. Hacer determinados planos, no sé. Sí, con eso que tú acabas de explicar, lo que se está mostrando un poco que esa fotografía de arquitectura se está dirigiendo hacia un público concreto, mayoritariamente masculino, y también con los ejemplos que ponías de la fotografía de moda, ¿no? Hemos visto muchos análisis en los que se recopilan cientos de fotografías de moda, de modelos, posando con unas poses que son completamente como violentadas o vulnerables, ¿no? Como mujeres como si se hubieran caído en una acera o como si le acabara de atropellar un coche o como saliendo de un maletero y cosas por el estilo. Y claro, cuando eso lo das a cuentagotas, digregado entre un montón de otras cuestiones, puede pasar quizá desapercibido a los ojos del público, pero cuando las recopila hay claramente ciertas intenciones, ¿no? Entonces, eso que estabas diciendo que le transmite a tus alumnos de que todo lo que hay en una fotografía cuenta, me parece muy interesante. Y en este caso concreto de la fotografía de arquitectura, es bastante evidente lo de que parece que la chica viene con la casa, pero porque se está dirigiendo a un público concreto. Eso nos lleva directamente a hablar de machismo. Pero como no nos va a dar la entrevista para tanto, porque ese tema requeriría mirarlo despacito, sí que me gustaría, sin entrar en el machismo claro y evidente de eso que has explicado, hablar de que la profesión de fotografía de arquitectura ha estado muy masculinizada en sus ejecutores y por tanto en ese lenguaje que se ha implementado, ¿no? Hemos visto durante años que una fotografía muy efectista, con
ángulos y con focos muy forzados, destacando como los alardes estructurales de un proyecto, ¿no? Como quizá una fotografía que quizá no ha estado mirando el espacio a habitar, la vida que se desarrolla dentro de un sitio, la interacción con los vecinos, etc., ¿no? Entonces, bueno, me gustaría preguntarte sobre esa fotografía masculinizada que hemos estado consumiendo durante décadas, por supuesto, y, y también cómo ves tú la irrupción de la mujer en la profesión de la fotografía de arquitectura, ¿no? Sí, sí, sí. Pues a ver, yo tengo que decir que es cierto que cada vez somos más mujeres que nos dedicamos a la fotografía de arquitectura, pero que el panorama sigue siendo claramente muy masculino. O sea, si tú, por ejemplo, porque normalmente es un oficio que es bastante territorial, es decir, sí que es verdad que viajamos, ¿no? O sea, es verdad que te pueden salir como proyectos en otras partes de España, fuera de España, pero lo normal es que la mayor parte de tu trabajo se acumule en un territorio, ¿no? Yo te diría como a 2 horas en coche, ¿no? O sea, haces 2 horas en coche o 3, haces un circulito y más o menos como que ahí es donde trabajas tú. Y bueno, en este caso, pues claro, yo muchas veces pienso, ¿no? En qué fotógrafos o fotógrafas de arquitectura hay en España, ¿no? Y los primeros nombres que te vienen a la cabeza son todo hombres, ¿no? O sea, si tú tú dices, vale, ¿quién está en Galicia? En Navarra, en Andalucía, en Murcia, en Barcelona, aquel otro. Son todo hombres, todo. En Mallorca, todo hombres. Y hay mujeres, claro, sí, hay mujeres, pero hay Valencia es pocas un caso excepcional. muy excepcional. Bueno, en tu caso concreto, pues tu territorio es la Comunidad Valenciana, pero has hecho reportajes en otros lugares de España, algunos de ellos premiados, como el de Zamora, de la Sí, cabaña de Doña Ana, del proyecto de Fermín Blanco. que lo hicimos Y juntas. también has trabajado en diferentes países, de norte a sur, ¿no? En Europa has trabajado en Polonia o en Bélgica, mientras que has estado en África en lugares como Senegal o Burkina Faso, ¿no? Entonces, claro, la fotografía que requiere cada lugar es muy distinta, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte qué diferencia has notado tú a nivel técnico, pero también a nivel de entorno, ¿no? Entre la fotografía que he realizado en países más al sur, como los africanos, o en el norte de Europa, ¿no? En términos, por ejemplo, lumínicos, de temperatura, o de la interacción con las personas, bueno, todo lo que quieras. Claro. Pues sí, o sea, hay una diferencia bastante grande en todas las cositas que has dicho, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo que admitir que en este caso creo que conecto más cuando me voy más hacia el sur que hacia el norte, ¿no? Bueno, un poco por esta cosa de que me gusta como reflejar un poco la cotidianidad, ¿no? De los espacios y tal. Y sí que es cierto que, bueno, en el norte la gente tiende a ser un poquito más reservada, ¿no? Quizás. Y claro, sin embargo, bueno, pues te vas a África y o sea, la gente es súper abierta. Luego, bueno, claro, no tienen como tantos, no sé si son, no sé si es complejo, sí, no tienen tanto miedo con el tema de que los fotografíes. Eso, bueno, por un lado, ¿no? La interacción de las personas. Y luego por el otro, bueno, pues a nivel de términos de luz, pues es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, Burkina Faso y Senegal, pues siempre como un tono rojizo, ¿no? Yo creo que por el polvo que está como un poco de la tierra, que está un poco en el aire, ¿no? O incluso pues la hora azul, yo he notado que por esas zonas no es tan azul, es como un poco violácea. No sé, luego pues... Rosita. Sí. Luego también, por ejemplo, pues aquí en invierno o si te vas más al norte, pues la luz está más bajita, tiene un tono un pelín más amarillito, ¿no? Es como más invernal, ese tipo de luces allí no existen, ¿no? Prácticamente porque el sol está muy alto siempre, claro, porque estamos más cerca del Ecuador. Entonces, sí, es como muy diferente todo.
Ay, qué nostalgia. Quería preguntarte, a través de toda esta experiencia y también la evolución que ha ido viendo a lo largo de los años, de la profesión, de tus propias circunstancias, de tus propios aprendizajes como profesional de la fotografía y del vídeo, ¿a qué aspiras tú como narradora visual respecto a la arquitectura? ¿A qué aspiro yo? Ostras. ¿Qué quieres contar del mundo que observas, especialmente del mundo arquitectónico? ¿Qué quiero contar? Pues supongo que me gusta contar que la arquitectura es para las personas, ¿no? No para ser un objeto bello que solo puedes ver y no tocar. También que, bueno, pues lo que hemos dicho un poco antes, ¿no? Bueno, me gustaría también como pluralizar un poco, ¿no? Lo que llega al público. Por eso un poco que me gustan tanto, ¿no? Como estos proyectos en África y tal, porque tú y yo sabemos que yo sobre todo lo he sabido mucho a través de ti, que los proyectos de cooperación tienen muy poca visibilidad, ¿no? Normalmente parece que no existen, ¿no? La arquitectura o la construcción en tierra, o entonces yo lo que aspiraría es a una representación un poco más plural, ¿no? Y luego también, bueno, pues a la hora de lo que muestras, ¿no? Un poco pues estas arquitecturas que están representadas por hombres, que están dirigidas a hombres, ¿no? Pues es que está guay que, pues que también, y normalmente hombres heterosexuales y blancos, ¿no? Pues que haya, no sé, que aparezcan gays, lesbianas, madres solteras, Abuelitos, abuelitos. catetes, que Sí, aparezca sí, la variedad como, que hay en el mundo. Es que claro, claro. es una constante invisibilización y una constante mercantilización de todo lo que observamos, ¿no? Entonces, bueno, Claro. esto también el marketing que hace tanto lavado, ¿no? Cuando de repente hay que incorporar una serie de ideas nuevas que vienen de protestas sociales y el marketing lo incorpora mercantilizando a esas personas, pues antes de que la arquitectura haga también eso, mostrar la pluralidad de maneras de vivir que hay, la variedad de personas y de seres vivos que existen en este mundo, sin caer en que eso sea una nueva herramienta simplemente de venta, ¿no? Es decir, el valor documental de la fotografía, arquitectura y del vídeo, constantemente fotografía y vídeo, estamos hablando aquí de todo el lenguaje visual, que se utilice realmente como un documento del momento que tenemos ahora mismo, de las luchas que hay, las reivindicaciones que se hacen, de cómo vivimos, de cómo transformamos, cómo estamos transformando nuestras ciudades, cómo estamos transformando el territorio, ¿no? Claro. Y bueno, con todo esto, la pregunta que viene un poco igual ya la hemos respondido, pero como siempre se pueden aportar nuevas ideas. Y en nuestra pregunta de cierre, que ya vamos a ir terminando, quería preguntarte qué valores crees que aportan qué valores crees tú que aportan la fotografía y el vídeo a la imagen que se crea, ¿no? Primero a la disciplina de la arquitectura y después a la imagen que el público fuera de la disciplina recibe. ¿Crees que la fotografía y el vídeo de arquitectura, hecha en estos términos que hemos estado hablando, puede ayudar a romper esquemas preestablecidos o prejuicios, quizás? Sí, claro, obviamente. Yo creo que se retroalimentan uno al otro, ¿no? O sea, yo creo que te lo he contado, ¿no? Esta situación de cuando yo era estudiante de arquitectura, que cuando nosotras éramos estudiantes de arquitectura no era nada habitual que hubiese personas en las fotografías, casi te diría, bueno, objetos sí algo, pero solían estar bastante Borrositas, vacías. Sí, movimiento. y no, es que creo que ni eso, yo no sé, o a lo mejor que no nos fijábamos tanto, no lo sé, Pero pero... ¿eh? que eran transparentes, entonces era difícil fijarse. Ah, claro, también, ¿verdad? Pues yo recuerdo, ¿no? Como ver una habitación de juegos con juguetes y tal, no aparecían ni personas, solamente aparecían juguetes, ¿no? Y como de ahí como coger una inspiración, ¿no? Para hacer un proyecto, porque al final sí que
de alguna manera yo creo que sí que las imágenes inspiran, ¿no? A la hora de proyectar. Entonces, y luego, bueno, claro, luego los fotógrafos y fotógrafas vamos a hacerles fotos, ¿no? Con el material que hay, y entonces este material vuelve otra vez a ser visto por otros profesionales de la arquitectura para inspirarse y así, ¿no? Entonces, sí, obviamente. Y por eso creo que es muy importante que exista una conciencia visual para ser responsable, ¿no? A la hora de generar material. Pues sí, tenemos que recordarnos que constantemente, cada segundo, estamos consumiendo imágenes, absorbiéndolas como esponja, y necesitamos tener un poco más despierto el ojo, ¿no? A la hora de preguntarnos sobre todas esas imágenes que nos están entrando en el cuerpo como si por los poros, preguntarnos qué es lo que nos están contando, qué es lo que nos están vendiendo, qué es lo que nos están pidiendo, ¿no? Claro, Y con esa claro. conciencia que tú le transmites a los alumnos, podremos mirar mucho mejor los documentos del mundo que estamos construyendo. Bueno, pues nada, Milena, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por compartir tu visión y tus ideas. Y bueno, esperamos que al público le interese mucho, que tenga muchas preguntas que hacerte o que hacernos, y bienvenida de nuevo en cualquier otra ocasión que surja. Muchas gracias. Nada, ha sido un placer.